La dictadura mantiene la economía trabada, embargada, sometida a directrices que frenan sus potencialidades de crecimiento. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los mismos que han llevado a la economía cubana al desastre, con una tasa de inflación más elevada y vergonzosa del mundo, ahora quieren exculparse. Como ocurre siempre con el régimen castrista, los males son responsabilidad de otros. La revolución nunca falla, es infalible, es el mensaje que desprende un artículo del Gramma titulado «Cómo se infla la inflación», que parece escrito por Murillo o alguno de sus asesores. El artículo es una mezcla de descripción costumbrista y de la búsqueda hilarante de justificaciones para acabar asumiendo la realidad de un fenómeno, la inflación, que está ahí, empobrece día a día a los cubanos, crea notables desigualdades sociales y contra el que solo se plantean actuaciones demagógicas y populistas que no van a dar resultado alguno. Los datos que se ofrecen no dejan lugar a dudas. Curioso, en el artículo se citan las tasas de inflación del mercado informal que Murillo anunció antes del cese político en un 6.900% o la tasa de crecimiento de los precios en las entidades estatales en un 222%. Pero en realidad, la tasa de inflación del IPC es la que más alarma a la población, un 66,3% hasta octubre, con los transportes viendo crecer sus precios un 100% o los alimentos un 94%. Los precios desorbitados, provocados por el empecinamiento de los dirigentes comunistas en aplicar un programa de política económica totalmente inútil, contradictorio e ineficiente, la tarea de ordenamiento, que nada más provocar sus primeros efectos negativos sobre la población, debió ser suspendida de forma inmediata, pero no, había que demostrar al mundo que las órdenes de los comunistas en Cuba se cumplen, al costo que sea, y de ese modo, la inflación que había cerrado en 2020 con un 18,5% se disparó a cifras actuales, sin que se observen mejoras en el nivel y su crecimiento. Ahora todo el mundo recuerda a Murillo, cuando en diciembre de 2020, muy cerca del llamado Día Cero, decía que en la tarea de ordenamiento iban a construir tres fenómenos: déficit de oferta, incremento de los ingresos y el aumento de los costos. Y así como buen malabar de la planificación económica central, Murillo consideraba que si los precios del sector estatal se elevaban 1.5 veces y los de las formas no estatales lo hacían hasta 3, el aumento de la forma general sería de 1,6 veces. Y después, continuando con los supuestos hilarantes del plan, si el salario crecía 4,9 veces y los precios 1,6, queda efecto para el crecimiento salarial que hicimos. Pero claro, como ha venido ocurriendo durante 62 años, el plan se equivocó y los resultados reales de la economía fueron muy distintos. Ninguna de las previsiones de ingreso o de déficit de oferta se cumplieron, pero sí que los costos se dispararon. No podía ser de otro modo, con la subida salarial inoportuna y mal diseñada y una devaluación del peso de 2.300%, de las más elevadas de la historia. Así, el resultado de la tarea de ordenamiento fue más inflación y descontrol económico, exigiendo régimen más gasto y más déficit con la economía paralizada y sin ingresos del exterior. Por ello, uno de los hechos más significativos fue que los precios en el sector estatal fueron los primeros en superar los límites diseñados, tarifas eléctricas, de agua, de gas, servicios públicos en general, provocando con ello una reacción en cadena en el resto de los precios de la economía, muchos de ellos bajo el control del régimen. Todavía en aquel momento cabría dar marcha atrás y tal vez los problemas no habrían sido tan graves. Pero no, los comunistas no entendieron razones y así, tras una serie de reuniones con los sectores más afectados, las medidas continuaron, si bien descafeinadas en muchos casos, relajando algunas de las decisiones que más daño habían provocado, lo que trajo consigo el aumento del gasto y el déficit, que vía expansión monetaria contribuyeron a alimentar más la inflación subyacente de la economía. Por ello, los acuerdos sirvieron de muy poco y los precios mayoristas y minoristas se dispararon al alza, sin remedio. El malestar social estaba servido. Tras la aprobación de la tarea de ordenamiento en el Congreso Comunista de mayo, la actualidad de esa política económica entró en una vía muerta, de la que cada vez se hablaba menos, pero sus efectos seguían causando quebrantos en los actores económicos y paralizando los procesos de recuperación de la economía.
Ahora se ha sabido que el primer trimestre del PIB registró una caída del 13,9% y los aumentos del segundo 7,9% y el tercero 1,4% confirman que la tarea de ordenamiento ha restado capacidad a la economía para rebotar desde el hundimiento de la crisis por la pandemia, y con ello la economía cubana se retrasa respecto a otras de América Latina en la recuperación. Y ahora viene la cuestión: ¿qué hacer para luchar contra la inflación? La respuesta la tiene el régimen con su poder absoluto sobre el sector estatal, que es donde la inflación sigue causando estragos, un poder fallido y que acrecienta el daño de los males. Para empezar, hay que poner fin al control monetario que tiene su origen en la financiación del agujero de las cuentas públicas por medio de bonos soberanos colocados en los bancos. Como consecuencia de ello, Cuba tiene un 120% del PIB en forma de oferta monetaria, y este exceso de liquidez tiene que ser corregido cuanto antes para que no se siga alimentando la inflación, y la solución es fiscal y de responsabilidad en el manejo del presupuesto. Lo segundo es producir más, de todo, alimentos por supuesto, pero también manufactura, bienes intermedios, viviendas, servicios, etc. Hay que producir de todo. La maquinaria productiva debe salir de la parálisis que la afecta desde el segundo semestre de 2019, cuando empezaron a menguar los suministros de petróleo de Venezuela, origen de la grave crisis de oferta de la nación. Las arcas del Estado están vacías, no solo de 700 millones de dólares que no se han podido captar en 2021, sino de 2.400 de 2020, que han provocado una grave crisis de desabastecimiento que se tiene que corregir para que los precios pierdan su actual tensión al alza. Y aquí vienen las falsedades. En contra de lo que dice el artículo de Grama, a estas alturas de la fiesta, culpar a los salarios o el encarecimiento de las materias primas de la actual inflación es una maldad que no viene a cuento. Pudo ser el origen del proceso inflacionista, y de ello no hay dudas, pero en este momento, casi un año después, los salarios han perdido su fuerza y los cubanos encuentran que el aumento experimentado se ha quedado en nada por la pérdida del poder adquisitivo. En todo caso, el salario es menos importante que el costo unitario del trabajo a la hora de medir el impacto de la inflación, y esta variable ha sido completamente descuidada en las empresas estatales, que, dicho, son las que promueven el aumento de los precios. Al final, hay inflación porque la dictadura mantiene la economía trabada, embargada y sometida a directrices que frenan sus potencialidades de crecimiento. Hay inflación porque en vez de construir un gran mercado nacional para que las empresas y los agentes económicos logren sus economías de escalada, produciendo a los costos unitarios mínimos, se apuesta por la fragmentación del territorio, promoviendo acciones de desarrollo local que rompen con el potencial de las empresas. Hay inflación porque no se pagan las deudas externas con los acreedores, y ello impide acudir a los mercados internacionales en busca de financiación. Hay inflación por la pésima gestión política y económica de la dictadura cubana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos.